poco, pero ya dijimos, órale, ya rugiste león de la meta. Es más, seamos artísticos, invitemos a un poeta que nos diga el agua. Agua de las verdes matas, el gran poeta decirnos de onda de la, ¿no? Y nos falta todavía el pintor que pinta angelitos negros, píntanos el agua, entonces pinta una ola y ahí está la obra interdisciplinaria. Pues en realidad está muy interesante, pues hasta que sean muy buenos trabajos todos, pero no hay conexión. Es decir, en este trabajo está totalmente separado. Lo que los liga es variaciones sobre el tema del agua, y está bien. ¿Cómo hacemos un trabajo que no se quede nada más en puras características físicas, químicas, históricas, comunicológicas, psicológicas, poéticas y pictóricas del agua? ¿Cómo le hacemos? Hacemos estructuras. A ver cómo le hacemos. Ajijo, pero esto está complicadón, porque de aquí, tal y como están, ¿cómo pasamos para acá arriba? No hay modo. Entonces, la propuesta de Piaget, que esto lo saca también en un trabajo que tuvo que hacer históricamente, es que la fundamentación del trabajo interdisciplinario o de la investigación interdisciplinaria es un resultado, no es una característica, es un resultado del trabajo de gente que está bien formada en una disciplina, por lo menos, que es disciplinario, que sabe qué hacer. Porque también después de la moderna, no, seamos interdisciplinarios. ¿Por qué hacen así? No sé, es que trabajamos en las fronteras de las disciplinas. Miren, así. ¿Y cómo? ¿Qué es esto? Pues así más o menos y luego algo. Pero a veces eso genera, como pasa muchas veces, diálogo de sordos, ¿no? Te respeto porque leyeron tu currículum antes, es como de 4 cuadras de largo, ¿no? Entonces es algo muy importante, pero no puedo decir nada, no hay nada que conecte, nada que ligue las cosas. Y parece ser que aquí, el agua se ve como así. El problema del agua, ¿cuál es el problema del agua? Bueno, el agua que se contamina, que el agua que está en el planeta son 3/4 partes. ¿De qué se quejan? Si hay 3/4 partes de agua, sí, pero el porcentaje muy bajito es el que es potable, lo demás no te lo puedes tomar. Y si está la minera de México, menos. Porque pues el agua está complicado, tiene muchos problemas. Entonces, ¿quién tiene que venir aquí? Que venga el ingeniero. ¿Cuál es? ¿No? Entonces, depende de cómo recortamos un problema, es que si nos ayuda o no trabajar, no es que nos movamos en diferentes disciplinas, sino que necesitamos de distintas disciplinas, pero que la idea de Piaget y de Rolando García es que generen 3 productos. 3 productos. Para empezar, un producto muy importante, un marco epistémico. El marco epistémico es una categoría que Rolando García lanza en el último texto que escribió con Piaget, que se llama Psicogénesis de la ciencia, y es algo que es muy raro de repente, o suena muy extraño a algunas disciplinas, pero está totalmente congruente con la idea de la epistemología genética. Y es que no podemos, todo recorte del objeto que hagamos, cualquier recorte, implica una toma de posición frente al objeto. No podemos recortar el objeto nada más purito. Ya traemos tara, o sea, ya traemos jiribilla. Vamos a ver, ya hay una toma de posición frente a eso, frente al objeto, y es a partir de ahí que lo definimos. Entonces, puede ser totalmente la investigación, totalmente distinta, si todos los investigadores creen, compartimos que, por ejemplo, sin decirlo o diciéndolo, que hay que estudiar a los indios, a los negros y las mujeres como en una categoría inferior, porque en realidad así son. A partir de esa forma de ver el mundo que no está explicitada, se objetiva el mundo, y por supuesto que el conocimiento queda totalmente embarazado de eso. Entonces, queda constituido de las tomas de posición. Entonces, el concepto que se parece a visión del mundo, a Weltanschauung, visión del mundo, espíritu del tiempo, Zeitgeist, ¿no?
Son las preguntas que uno se puede hacer, las preguntas preguntables. Esta pregunta, ¿se acuerda de Roybach? Ni se pregunta. Hay preguntas que no nos podemos hacer porque no las preguntamos. No está la olla para bollos, no sé, el horno para bollos. Entonces, esta implica una toma de posición frente al objeto. Esa toma de posición, si somos multidisciplinarios, pero no construimos un marco epistémico común, lo que vamos a hacer es variaciones sobre un tema. Después de eso, o junto con eso, viene otra parte fundamental del trabajo interdisciplinario, que es lo que se llama marco conceptual. No basta con yuxtaponer conceptos. A ver, tú físico, tráete el de cuántico. ¡Ah, qué padre! Y ahora tú, el de evolución. Muy bien. Y tú, el físico, pues pésate la gravedad. Entonces haces una gravedad cuántica, no sé qué, padrísimo. Entonces uno puede decir cualquier cantidad de cosas pegando conceptos, pero que no han sido trabajados. Entonces la idea es que el primer producto, un producto que tiene que explicitarse lo más posible, porque además es inconsciente, no lo vemos, porque con él vemos, y el efecto de que no lo veamos, porque con él vemos, es que no nos damos cuenta que no nos damos cuenta. Pero eso es el tiempo, es el momento del tiempo en que la gente se preguntaba ciertas cosas. Si no, pasaba, por ejemplo, uno puede ver las películas del cine mexicano de los años 50, uno puede observarlas y ver. Hay un montón de elementos que nos hablan del tipo de cómo se representaba la moral pública. En los años 40, las canciones de Agustín Lara, y de toda la época, las mujeres son fatales, todas son soripantas, la mínima, todas son vende caro tu amor, aventurera. Y después le reclama, ¿no? ¿Por qué si no puedes, por qué te es el destino pecadora si no sabes vender el corazón? Y el azote otra vez. Entonces, podemos ver las películas o ver toda la producción mediática que hubo en eso. Es impresionante la forma de la moral pública, lo que era la moral pública, ¿no? Cuánto hay que enseñar y hasta dónde y cómo, y si enseñas de más, ¿qué va a pasar? Y vas a ser calificada de inmediato. Y ahí tienes toda la historia del cine mexicano y las canciones, o sea, el reservorio con el cual vamos como plastificando, o sea, acomodando, haciendo el modelito de nuestra emocionalidad, es un cofre, nuestra adopción sentimental, un cofre de emociones que son a veces muy planas, o bueno, son como son, pues, pero tienen eficacia, funcionaban de esa manera. ¿Cómo cambiaron? Pues a saber, ¿no? Pero esta forma, las preguntas que no se preguntan, una mujer jamás dice eso, árale, un hombre no pregunta, los caballeros no tenemos memoria, ¿no? Y cosas así, y más, que van dando. Desde aquí se definen los problemas, qué es problema y qué no es problema. Los problemas no son entidades ontológicas. Ahí está el problema, el moño de problema. Los problemas los definimos, y los problemas los definimos de acuerdo a las preguntas que nos podemos hacer, a lo que nos duele, ¿no? Que pelen al proyecto, que lo pelen, pues no es mío. Entonces, esas definiciones son totalmente irracionales, no son conceptuales, no son teóricas, están absolutamente mezcladas con toda investigación. El trabajo de Rolando García y Piaget en ese texto es mostrar precisamente cómo se fueron desarrollando los mismos tipos de mecanismos constructivos a lo largo de la historia de la geometría, la historia de las matemáticas, la historia del álgebra, la historia de la psicología, la historia de la sociología. Andábamos haciendo eso con el equipo, pero agarró y se murió. Está más complicado que participe en la investigación con la sociología, o sea, cómo se genera esto. Entonces, este marco conceptual, ese sí es un marco conceptual que no se puede nomás juntar, sino hay que construirlo colectivamente. O sea, entre esto, entonces está muy complicado, porque el físico va a descalificar de entrada al psicólogo. El comunicólogo va a decir, no, pero yo, el biólogo, ¿qué tiene que ver conmigo? El historiador, o sea, la lucha de nada, o sea, la cena de negros, a darse todo el mundo a ver qué pasa. Catorrazos. Entonces, significa, imagínense lo que creo yo, lo que tiene que conocer un físico de biología y de comunicología para hacerle preguntas de comunicología o de biología o de química a un químico, que el químico tiene que responder como químico, no como soy interdisciplinario.
Entonces, el tipo de preguntas que se generan, quieto, el tipo de preguntas que se generan, el tipo de preguntas ya de trabajo, necesita un montón de conocimiento, por lo menos cómo construyes tú tu objeto, qué tanto tiene que saber de física un historiador para hacerle preguntas de física a un físico que el físico nunca se planteó, porque no es historiador. ¿Sí me captan? Ahorita no es captan porque hay mucho verde, pero no tardan en que se vaya el agua y van a ver cómo se ponen sequitos. Entonces implica que no me puedo aterrizar solamente yo mime conmigo, ahí se ven bola de bueyes. O sea, no basta. ¿Qué tenemos que saber? Bueno, lo que aporta el desarrollo o el cultivo de la epigenética es, la pregunta es cómo este compa construye su sujeto de estudio. No es que tenga que saber mucha teoría del otro, pero hay que saber un montón de cosas. ¿Qué preguntas? Hay un ejemplo histórico en México muy interesante. El ejemplo es entre Norbert Wiener, un matemático ruso, con un mexicano que frutas vendía, que se llamaba Rosenbluth, Arturo Rosenbluth, médico, neurólogo, que trabajaba en cardiología. Su ranchito lo hicieron en cardiología cuando tuvo que decidir que qué o qué, ¿eres comunista o eres, en la época de McCarthy les dijeron o se alinean o para afuera, y pues para afuera. Entonces se vino para México y entonces en cardiología Chávez le dio un cuartito muy famoso. Eso otra vez regresamos a la fundamentación patichapoyística de la historia de la ciencia, que dice que dicen que en el laboratorio de Rosenbluth, ahí después en el Poli, decía, en este laboratorio el gato siempre tiene la razón, se pasaban picando gatos aquí, no sé cuánto. Bueno, ¿qué tenía que saber de neurofisiología un matemático para hacerle preguntas a un neurofisiólogo que él nunca se planteó porque no era matemático? Y al revés, ¿qué tiene que saber de matemáticas un neurofisiólogo para plantearle preguntas de matemáticas que nunca pudo plantearse o no se puede plantear un matemático, pero que tiene que resolver como matemático? Entonces, lo que estamos viendo así es que en lugar de estar así, de ser esto, habría que hacer una zona, lo voy a pintar mal, como una pequeña zona donde podamos entendernos, donde la física, que se llama la química, la sociología, se hacen ¿qué preguntas le puede hacer un sociólogo a un químico? No, pues son de otro departamento, ellos sí son científicos. ¿Qué tiene que hacer? ¿Vas a aceptar preguntas, cuestionamientos de un físico a tu sociología? No más cuestionamientos para jeringar, sino porque los problemas no vienen etiquetados. Recuerden, yo soy la ficha roja, yo soy la ficha azul. Mejor, ¿se acuerdan de jugar el Twister? Uno que se jugaba, era muy interesante jugarlo de repente. Jugar el Twister, pues tienes que la maraña que se va haciendo ahí, es lo bonito, que se haga la marañota con todo el mundo. Entonces empieza a ver qué hay que hacer. Y cuando vienen las respuestas empiezan a generar conceptos comunes para el problema. Y entonces viene otro producto, que es el marco metodológico. Ese es operativo, es operativo, o sea, ya nos preguntamos cosas, aclaramos que es muy diferente que se junte en equipo de trabajo para ver el problema de la pobreza en México, en Colima. Y el equipo de trabajo, hay economistas que piensan que en realidad lo que pasa es que la gente es floja. Y el pobre es pobre porque no trabaja. Ese economista no va a poder trabajar con un historiador que piensa que no es eso, que hay otras variables, que no es nada más la voluntad del güey que está muy flojo y que se rasca la panza, lo que él puede ver. No, ve, vamos, ven. Ahí están, miren, borracho, ¿qué hubo? ¿Hay o no hay? Pues ya valió, no hay imaginación, no hay manera de avanzar nada más. Entonces, un marco metodológico es, digamos, la puesta en escena operativa, de preguntas y de categorías. Estos conceptos nos ayudan a pensar relacionalmente, no nada más a etiquetar. Una teoría nos sirve porque nos da relaciones en movimiento. Hijo. Entonces, decía, lo que hace Piaget Rolando es hacer, en la historia de la ciencia no se mueve de manera ni lineal, ni ascendente, y ahora sí sabemos más que antes, depende. Si han visto ustedes ahora que vino el Mundial, alguna de esas imágenes
con la cámara super no sé qué, hay una cámara acá perroncísima, que tiene un nombre acá perrón, el fútbol, pero no ven el fútbol, el tiro de esquina. Están en la esquinita y aquí están acá. Entonces acá la cámara está desde acá. Si la acercaran la cámara, así como a nivel de un metro o 2 metros del área menor, van a ver que uno le está bajando el calzón, le escupe, le da, ¿no? Le pisa acá, le dice perro negro de mierda, a escala acá se ve, ay mira, se levantó y hizo así. Sí, pero en medio se dan unos cocolazos. Bueno, la ciencia es igual, la ciencia no jamás en la historia avanzó así, ay, hoy sabemos más. Es una serie, es un juego sucio, puerco. Gente que es descalificada porque no es como yo soy, le cavan la carrera a alguien, o dámeme las patas 700 años hasta que yo diga que ya no, trabaja hasta que yo sude. Es que ya, eso lo aprendí en Brasil. O sea, un facendero le decía a los compas, con un cuate que le hacían así, el facendero, ascendado así, tendadito, cocolito aquí, y un vato haciéndole así acá, ¿no? Entonces, trabajen hasta que yo sude, pues va a estar medio complicado, y ahora con el aire acondicionado, pues peor, porque la gente en el sol trabajando hasta que él sudara, porque él, pues así, ¿por qué no? Así dije yo. Entonces, esto es el problema. Entonces, el problema está, ¿cómo hacemos un equipo que pueda hacer esto? No, posiciones. Esto lo hago yo solo, porque yo soy la interdisciplina caminante. Señores, en tu capa traes aquí algo de física, aquí no sé cuánto, tomad y comed. ¿No? Bueno, sí hay gente muy picuda, ¿no? Otros se requiere también pues, equipos de diferentes. Pero ahí viene la feria de las vanidades. No es que tú a mí no me vas a definir perdón, no digo. Está bien que trabajemos juntos, pero no, corrida mata tercia, güey. O sea, yo sí tengo laboratorio y tú tiras rollos. Y cuando el problema no es ese, sino que la gente que tira rollos se la crea. No, pues yo soy menos científico que él, porque no. Entonces vas a pedir un presupuesto. No, pues ¡no! Gracias. Gracias. Bueno, le pongo, aunque sea poquito. Sí, a ver, poquito sí. Ahí para lo que te alcance. ¿Cómo era? Dentro de 2 pesos, vas a renta el teléfono y la luz y lo que sea sacas ahí para tu proyecto. Y bueno, es que hacemos de sociales, hacemos de humanidades. Entonces, este es el reto fuerte del trabajo interdisciplinario. ¿Logramos hacer esto aquí en los 30 años de historia? Híjole, yo creo que a veces sí, a veces no y a veces según quién sabe. Pero lo intentamos porque los problemas que planteábamos no podían ser. Nunca nos planteamos como aquí aquí no puede venir ningún historiador, cuidadito. Aquí nomás puro gente de comunicación. Y esto hablando nada más de relaciones interdisciplinarias entre los interpretadores. Cada vez hay más, no sé si diálogo, pero sí más encuentro en disciplinas distintas, en estas 2 grandes ramas que Snow llama las 2 culturas, ¿no? La cultura del comprender y la cultura del explicar. Bueno, lo que Piaget, Lucien Goldman, un grupo grande que también se juntó por allá, pues, ¿no? Goldman es el que dice, lo que hacemos es recortar totalidades relativas. Y depende de la escala en que recortas, lo que tú describiste aparece como elemento, pero si cambias de escala, esto puede aparecer como una estructura. O sea que no es ontológica la estructura, no, depende del recorte. Y el proceso, lo que tú explicaste como un proceso, en otra escala puede ser como un elemento. O sea, no hay ontológicamente un proceso, depende de la escala. Si hacemos un receso, que vamos a tener que hacerlo después de reacciones, y tenemos, aquí hay internet como para presentar una cosita. ¿Ya? ¿Yamamoto? ¡Hosti, suripanti! Entonces, no hay receso. Bien, es que hoy no me traje mi reloj, pero bueno. Entonces, la idea es, hay una paginita maravillosa que acabo de colgar por ahí, donde puedes ver lo que vimos alguna vez en Zoom, ¿cómo se llama? Zoom, no me acuerdo, Zoom, una película de no sé, McLaren, Zoom cósmico. Está un vato remando en un lago, Michigan, por ahí, no sé.
está remando, y lo ves en esa animación, entonces ves a un mosquito que se para aquí, y el mosquito le pica, y al picarle, el zoom empieza a hacer zoom cósmico se llama. Entonces se mete y va hasta la sangre, va hasta un nivel hasta submolecular, atómico, subatómico. Y luego hace, va para atrás. Bueno, yo lo había visto en la película de animación, ahora hay una página maravillosa. Entonces, que permite ver estas cosas. Entonces, ¿qué pasa con esto? No es que el proceso sea proceso en sí, depende de cómo lo construiste, cómo lo recortaste. Pero si cambias de escala temporal o escala espacial, de repente lo que describiste como proceso entra como elemento. Y tienes que construir para otro nivel. Bueno, estas divisiones entre procesos y demás, procesos, estructuras y elementos, son construcciones. Y lo que hace que en los niños que estudian Piaget es cómo pasan de descripciones y recortes de elementos, cómo pasan a construir relaciones y cómo pasan a construir procesos, estructuras. Y en este paso se pasa de lo que se ve de los mecanismos, los mecanismos son comunes, las etapas preoperatorias a las etapas de lógica abstracta. Y la parte fuerte son los mecanismos constructivos. Entonces, lo que pasa aquí, dice Piaget, son, de Rolando, mecanismos intraobjetuales, que dan como resultado este tipo de cosas, características, mecanismos interobjetuales y mecanismos transobjetuales, así le llama Rolando García. No son ontológicos, son mecanismos constructivos. Estos mecanismos, afirman ellos, están presentes en todas las disciplinas científicas. Los mecanismos son funcionalmente constantes, así operan. Las ciencias la física pasó de descripciones a estructuras a procesos. La psicología pasa de descripciones de elementos a características, a estructuras, y así se va con cada una de las ciencias y empieza a ver cómo se pasa de las descripciones de características observables a estructuras de relación que permiten entender eso y a procesos. Entonces, estos mecanismos les pasan exactamente igual en la especie humana, en los niños y en la ciencia. O sea que Aristóteles era como niño, no, pero el movimiento lo percibía solamente a nivel intraobjetual. Entonces, hasta que, ¿y por qué? Por una cuestión como esta. Nuestros maestros tomistas nos enseñaron que el ser es uno, eterno, infinito, inmutable e inmóvil. Y además está otra premisa básica, el ser es y el no ser no es. ¿Así? Entonces, ¿por qué el ser es inmóvil? Porque si el ser se moviera, el espacio que dejó vacío antes, sería ocupado por el no ser, y el no ser no es. Por tanto, el movimiento no existe. Para que exista el movimiento, de Aristóteles, hay que hacerle al objeto cuya naturaleza es estar fijo, estar sin movimiento, hay que aplicar una fuerza. Le aplico la fuerza, se mueve. Se le acaba la fuerza, llega a su estado natural, que es el no movimiento. 1000 años antes que Galileo y que Newton, los chinos, que parten de totalmente diferente marco epistémico, donde aquí todo se mueve, todo cambia y todo está relacionado con todo. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no se mueve eso si debería moverse? La pregunta es totalmente distinta. No se mueve, algo lo jala. Si le quitamos eso, o sea, le pegaban a la ley de gravedad como 1000 años antes, pero no la matematización les importaba matematizar, lo entendían así. Entonces, las preguntas científicas obedecen a tomas de posición, no nada más políticas, tomas de posición frente al objeto. Y eso es lo que, digamos, nos hizo dar toda esta vueltota, que en realidad el trabajo interdisciplinario lo que tiene que no es sumar cosas, sino ponerse a conversar. El problema es en un equipo cómo conversamos. Y una de las cosas que hemos encontrado es que desarrollando, estudiando, trabajando en la concepción misma de cada disciplina, estas ideas de la epistemología genética, es más fácil conversar. Hay menos descalificación de inmediato.
Si me preguntamos, ¿y cómo le construye este compa? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hace? Y eso ayudó. Entonces, en nuestra historia, en estos 30 últimos añitos, aquí lo que nos propusimos hacer era tratar de hacer todo lo que no se podía hacer. Algunas cosas nos salieron, otras salieron muy bien, otras salieron muy mal, otras más o menos. Y esa es parte del cuento de la historia de 30 años y lo que sigue. Entonces, bueno, hablamos reacciones, lo que ustedes quieran, oposiciones, escupitajos, lo que quieran, botellazos. No es de, ay, ser interdisciplinario. Nosotros somos trans, no importa cómo le llamemos, pero esa conversación, si ignoramos la forma como el otro y nosotros construimos